Vamos a estar ahí, amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Noten claramente aquí las dos razones por las que se van. Estamos en Daniel 12. Estoy leyendo el versículo 2. Ya. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Note cómo las dos cosas van a ser aquí, digan conmigo, eternamente. Eternamente. Unos para vergüenza, o sea, los que van a ser avergonzados. Ahí se incluye los que no recibieron a Jesús, los que no confesaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, los que no vivieron de acuerdo a su palabra y al anhelo y el deseo del corazón de Dios, porque es claro está que habrá en un tiempo que habrá quienes estuvieron en la iglesia, hicieron grandes obras, hicieron milagros, hicieron grandes cosas en el nombre de Jesús, y se les dirá a esos mismos: apartaos de mí, hacedores, obradores o hacedores de maldad, porque nunca los conocí, a pesar de que estuvieron metidos adentro de la iglesia. Eso es triste, ¿no? Entonces es importante que nosotros siempre tengamos el deseo y el anhelo de nuestro corazón de buscar a Dios con la intención de encontrarle, de conocerle, de tener una relación con Él, porque ninguno de nosotros quiere ser levantado para pasar vergüenza, ¿cierto? Así como nosotros no queremos venir a la iglesia a que seamos avergonzados, expuestos por nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro pecado o las obras de la carne o lo que sea que nosotros hayamos hecho mal en un hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en alguna parte. Nadie nos gusta que alguien nos esté recordando y señalando con el dedo nuestros errores. ¿Cuántos levantan su mano el que hace cosas así para que nadie, verdad? Entonces, en este día, aquí en esta tierra, nosotros tenemos la oportunidad de hacer, de obrar y decir lo que nosotros queramos, pero llegará un momento en el que por todas las cosas que nosotros hayamos hecho y hayamos hablado, seremos juzgados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice el versículo 3 en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Note que lo digan conmigo, los entendidos. Aquí cuando está hablando de los entendidos, está hablando de los que tuvieron la visión, la revelación, los que comprendieron, los que discernieron, los que vieron y comprendieron la verdad, de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Tiene mucho volumen? ¿No? Es que se está tapando el oído. Oh, aleluya. Ese dolor se va a ir en el nombre de Jesús. Entonces, pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos caerán, correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Note que nosotros estamos viviendo en los tiempos en que la ciencia está siendo aumentada. Digan conmigo, nosotros vivimos en los tiempos en que la ciencia ha aumentado y va de aumento en aumento. Vivimos esos tiempos. Nosotros estamos parados en el tiempo de la revelación de la palabra de Dios. Nosotros estamos parados, caminando, viviendo, fluyendo, existiendo en la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Estamos caminando en la promesa de Dios, donde el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, el unigénito del Padre, descendió para pagar por nuestros pecados, para quitarnos los errores que nosotros hemos cometido, apartados y separados de Dios.
pero los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Los entendidos resplandecerán y cobrarán vida para ser galardonados. Por eso es importante que nosotros tengamos revelación de las Escrituras. Si hubo un tiempo en el cual el pueblo de Dios no entendía, no comprendía, no discernía, no tenía revelación, no podía ver, no podía percibir, hoy estamos en el tiempo en el que Dios está trayendo la palabra revelada y estamos teniendo conocimiento de la verdad la verdad que hace libre, la verdad que libera, la verdad que prospera, la verdad que sana, que capacita, que empodera, que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nosotros como iglesia estamos viviendo en un tiempo en el cual nosotros vivimos no para vivir lo mismo que se vivió en el Antiguo Testamento o al principio de la iglesia primitiva cuando vino el Espíritu Santo, porque la fe en la que nosotros estamos parados tiene que ir en un nivel mayor. En un nivel mayor. Sí, estamos en una región donde el evangelio ha sido afirmado, ha sido empoderado. Estamos como acuñados en esta tierra, donde hemos echado raíces y estamos en una nación donde el evangelio de Jesucristo ha sido predicado al grado que en esta nación ha sido fundada por medio de la palabra de Dios. Y tanto como la palabra de Dios ha permanecido, esta nación ha sido fuerte. Tanto como la palabra de Dios ha sido echada fuera de los cimientos a los cuales esta nación ha sido establecido, se ha ido debilitando. Tanto como han dado derecho legal a que el pecado se manifieste de una manera tan libre, en el cual han puesto leyes en las cuales están prohibiendo que se señale con el dedo y se hable de esas cosas que están mal. Entonces, estas palabras habían estado cerradas. Que tenía la luz en mi cara de eso. Oh, se apagó la luz. I'm sorry, didn't know. Estas palabras habían estado cerradas y están siendo reveladas para nosotros el día de hoy. Antes, una persona podía leer las Escrituras, agarrar 4 o 5 palabras de la Biblia, 4 o 5 versículos de la Biblia y hacerte y predicarte y enseñarte, y ellos mismos no tener completo conocimiento de que si esa palabra que ellos afirmaban por un lado se contradecía o no se contradecía. Mas la palabra de Dios fluye como un río en una sola dirección. Tú te vas a encontrar personas allá afuera, personas mayores, personas de muchos años, que dejaron de asistir a la iglesia por alguna razón y te lo dicen: yo dejé de asistir a la iglesia porque en la iglesia las predicaciones se contradicen. Hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra cosa, y entonces yo estaba confundido y dejé de asistir. Y muchas veces se puede entender y a una persona que ya ha estado enviciada en ese tipo de vida que ellos estuvieron viviendo, apartados y separados de la iglesia, no apartados y separados de Dios, porque algunos siguen creyendo y honrando a Dios a su manera, pero Dios no quiere que uno le honre y le busque a la manera de nosotros, sino a la manera de Él. ¿Cuántos sabían eso? Que esas personas que dicen: no, yo busco a Dios a mi manera, yo honro a Dios a mi manera. Dios no quiere que uno lo haga a nuestra manera, pero a la manera de Él, al que estableció las reglas del juego. Tú no vas a entrar a jugar fútbol y formar parte de un equipo y hacer lo que tú quieres en el equipo de fútbol. Y decir: no, es que yo meto gol a mi manera, yo juego a mi manera. No, tú escuchas al coach, tú escuchas al entrenador y le obedeces sus instrucciones, o simplemente no formas parte del equipo. ¿Cuántos saben eso? En una escuela tienes que escuchar al maestro, ser obedientes con el maestro, porque al final de cuentas, si tú no te alineas a lo que tienes que hacer en la escuela, vas a terminar perdiendo el tiempo y el año. No vas a pasar, te va a tocar repetir el grado, si es que quieres seguir estudiando. Si no, muchas personas
Cuando comienzan a trabajar por primera vez y comienzan a ganar los primeros pesos o los dólares en este caso, deciden dejar la escuela porque dicen, no, ¿para qué voy a seguir estudiando si yo puedo ganar dinero, ya puedo comprarme mi carro, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer el otro? Pero están siendo engañados por sus propios pensamientos porque llega un momento que se enfrentan a una realidad y dicen, uy mamá, yo debía haber ido a la escuela. Pero no voy a entrar en esa parte. Dice, mas yo Daniel miré y he aquí otros dos estaban de pie, uno, dice, a este lado del río y el otro al otro lado del río. Estaba viendo otros dos seres como los que comenzó a mirar al principio. Y uno dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Note que esto representa como si fuera la persona del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Estaba parado sobre las aguas. Él estaba hablando desde las aguas y por encima de las aguas. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que viene por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando acabe la dispersión de poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues esta palabra están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Note cómo aquí la falta de conocimiento está relacionada con la impiedad, con la injusticia y con el pecado. ¿Lo puede usted ver claramente en su Biblia? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y desde el tiempo, dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora aquí, esta parte es algo profético que necesita ser interpretado, lo cual no voy a entrar a el tema de lo que está hablando en los últimos 4 versículos del final del libro de Daniel en el capítulo 12. Pero yo quiero compartir lo que Dios me mandó a hacer en este día. Mientras ustedes van al libro de Colosenses en el capítulo 1, yo quiero añadir que tiene que haber algo en el corazón del hombre que lo lleva a buscar a Dios de una manera que lo quiere ver, lo quiere entender, o quiere de alguna manera reconocer la existencia de Dios. Colosenses. Porque si no es de esta manera, Dios no se va a revelar. Jesucristo nos enseña en el Sermón del Monte, en las Aventuranzas, en el libro de Mateo, a partir del capítulo 5, y nos comienza a hablar. Y cuando Él llega a la parte donde dice, los que tienen hambre y sed de justicia, esos serán saciados, está hablando de algo sobrenatural que viene a nuestras vidas, porque está hablando de la justicia de Dios, no solamente de la justicia natural, que tú puedes estar siendo abusado, tú puedes estar siendo de alguna forma maltratado,
tus derechos legales como individuo, como ser humano, pueden estar siendo detenidos. Y en esa humillación que tú estás recibiendo, tú vas con el juez y tú le dices al juez: señor juez, mire, esto es lo que me está pasando. Esta persona me está robando, esta persona me está amenazando, esta persona me está haciendo esto es lo que está sucediendo. Y entonces el juez va a ir en dirección a lo que se está acusando, y basado en esa acusación hará una indagación, llegará a una conclusión y dará un dictamen en el cual, si es un juez justo, hará justicia, porque eso es lo que hacen los jueces justos. Y en mi vida, como les he comentado, yo trato de predicar acerca de las cosas que a mí se me han sido reveladas, acerca de las cosas que yo he entendido y he recibido de parte de Dios. Y yo digo, yo siempre viví una vida en la cual yo veía las injusticias, yo veía el engaño, yo veía el dolor, yo veía el sufrimiento, yo veía los errores de los seres humanos. Incluso yo veía las personas que tomaban, y cuando ellos tomaban veía cómo ellos se comportaban, y muchas veces sus comportamientos los llevaba a tener peleas, contiendas, a estar sin dinero, a estar en la cárcel, terminaban golpeados. Una serie de cosas que estaban relacionados con el alcohol. ¿Cuántos saben que cosas así malas suceden a las personas que toman? Y yo decía entre mí: yo no voy a ser borracho, porque yo no quiero que me pase eso. Yo veía a las personas que fumaban y yo decía: yo no voy a fumar. Tú te acercas a una persona que fuma, y esa persona que fuma, ella misma no percibe el olor del tabaco, lo que esa persona hiede, lo que apesta. Sobre todo cuando fuma adentro de su casa, ya fuma adentro de su carro. Tú te metes adentro de una persona, de una casa, te acercas a una persona y a un carro que fuma tabaco. ¿Cuántos han tenido una experiencia personal con esa presencia? Y sientes el olor así, esa persona te habla y tú sientes terrible. Sobre todo si tú no fumas de esa manera como esa persona fuma, si tú no tomas. Te va a crear un desagrado, vamos a entrar. No te va a agradar, no te va a gustar, porque tú no participas de lo mismo. Y eso mismo es lo que sucede en el mundo espiritual. Lo que tú toleras y le das lugar en tu vida, tú te vas a poder relacionar con eso. Pero si tú no toleras esas cosas, obviamente tú no lo vas a recibir como que es de parte de Dios, porque lo espiritual se alinea a lo espiritual. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto. Y en mi corazón, no solamente cuando yo veía esas cosas y yo decía: eso no lo voy a hacer, 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 porque en mi corazón había el temor de Dios. A mí se me predicaban los 10 mandamientos desde que estaba yo chiquito. Había temor de Dios, yo no quería errar, yo no quería fallar. Yo sabía que Adán y Eva tenían uno solo y que nosotros teníamos 10, y eso me las hacía más difícil. Pero llegué al entendimiento y al conocimiento de que nuestros pecados por medio de Jesús eran perdonados, y yo vivía mi vida cuando yo cometía el error y cometía la falla, inmediatamente yo me arrepentía y le pedía yo perdón a Dios por medio de Cristo Jesús. Decía: Señor, gracias, perdóname. Y la intención de mi corazón es: yo no quiero volver a errar, no quiero volver a fallar, no quiero volver a cometer el pecado. Señor, ayúdame, porque yo en mi fuerza, yo lo quería hacer, pero yo no lo podía hacer, porque yo necesitaba de la llenura, de la presencia, de la persona del Espíritu Santo en mi vida para vencer lo que yo no podía vencer en mi carne. Eso es importante que usted sepa. Que si está luchando con cosas que usted no puede vencer, a pesar de que conoces a Jesús, es porque no has entrado a la dimensión del Espíritu Santo. Uno tiene que darle el acceso a la persona del Espíritu Santo a nuestras vidas, y entonces tú te vas a dar cuenta y vas a hacer lo mismo que yo hice. Que yo no era un alcohólico adicto que me emborrachaba todos los días, pero yo no quería tomar definitivamente.
Pero me encontraba yo de repente con la cervecita, me encontraba yo con el cigarrito, porque me juntaba yo con personas que hacían eso. Y aunque sabía yo que estaba mal, y aunque sabía que yo no quería terminar de esa manera, terminaba una, dos, y a veces con dos, tres ya estaba yo perdido, ya no sabía yo dónde estaba. Y así yo cualquier tipo de burradas, con dos, tres cervecitas que me tomaba. Entonces, a donde quiero llegar es de que cuando la persona del Espíritu Santo llegó a mi vida, yo pude decirle literalmente al alcohol: ya no te necesito más. Al cigarro: yo ya no te necesito más, porque hay alguien mejor, poderoso en mi vida. Y en ese momento fue lo mismo que Jesucristo le dijo a Satanás: apártate de mí, Satanás. Fue hablarle a esa circunstancia y la circunstancia se apartó. El deseo se fue de mi vida. Pero necesitamos de la persona del Espíritu Santo, la determinación para hablarle a la circunstancia, porque Él es el que nos guía. Y mientras crecía, bueno, esa es parte de cómo Dios me hizo libre de esas cosas. Pero mientras crecía, en esa situación y circunstancia que me rodeaba de mi entorno, en el cual yo estaba creciendo como niño, estaba creciendo como adolescente y llegué a ser adulto, había algo en mi corazón que decía dentro de mí: yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer al Dios de la Biblia. Yo quiero conocer al Dios que habla de estas maravillas y de este poder y de esta gloria que se manifestó y que dice que se va a manifestar. Yo tenía el deseo intenso, y lo tengo aún, de seguir conociendo a Dios, de conocer la verdad, porque llegó un momento que también estaba siendo enseñado y recibía las enseñanzas de un hombre, donde de repente lo mismo que me han dicho en las calles cuando salgo a evangelizar, a mí me estaba sucediendo, que un día me decían que yo podía pedirlo todo en el nombre de Jesús, y en otro día me podían decir que yo lo podía tener, pero si yo hacía un pacto, si yo daba una ofrenda de una gran cantidad, etcétera, etcétera. Cosas que de repente anulan lo que te predican el día anterior. Entonces llegó no solamente el deseo en mi corazón de que yo quería conocer a Dios, pero conocer la verdad de Dios, de lo que Dios ha hablado y ha manifestado por medio de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Y comencé a orar por la verdad. La historia, ustedes saben parte de la historia. Dios se me ha revelado, Dios me ha hablado. Si ustedes creen en mi testimonio es verdad. Mi testimonio es verdad. Y hoy, en el libro de Colosenses, si lo pudiéramos leer todo, es una carta que está escrita a los colosenses. Ustedes están ahí, Colosenses 1, y está como 1 porque hay una segunda carta a los colosenses. Y hay una tercera carta a los colosenses. A los tesalonicenses. Bueno, y en primera de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 1, nosotros tuvimos una introducción acerca de eso el día miércoles. Y en el capítulo 5 del capítulo 1, en el versículo 5 del capítulo 1 dice: y a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, el cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros también en vosotros desde el día que la oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. Y aquí, si yo me detengo aquí por un momento, lo que les quiero compartir con ustedes de parte de Dios en este día es acerca de que esta carta fue enviada a los colosenses
Yo me voy a quitar este saco porque tengo un calor terrible, estoy sudando. ¿Ustedes no? Do you need me to get your suit? Siento como si estuviera yo en Miami. Aleluya. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes, sinceramente y de todo corazón, de acuerdo a las instrucciones del Espíritu Santo del libro de los Colosenses, en el capítulo 1, está relacionado con el suceso que estaba ocurriendo en este lugar en la vida de los colosenses. Cuando usted entra a estudiar un poquito de la teología, de la historia, de lo que está alrededor de esta carta, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo a esta iglesia de los colosenses, él no había llegado. Era un enviado de él, un discípulo del apóstol Pablo, el que predicó el evangelio a este lugar, enseñó a estas personas el evangelio que Pablo les había enseñado a ellos. Y cuando estas personas estaban ya caminando en la palabra de Dios, habían recibido el Espíritu Santo, llegó un grupo de personas que también, como en el caso de los Gálatas, los estaban predicando el evangelio de la circuncisión, otro evangelio diferente, aunque no lo menciona en esta carta de la misma manera como en el caso de los Gálatas. Y por eso él habla acerca de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15, y él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesús porque a ellos ya le estaban presentando regresar a la ley. Él los estaba afirmando para que ellos regresaran al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Digan conmigo, yo fui creado por medio de Él y para Él. Y no solamente fuimos creados por medio de Él y para Él, sino fuimos predestinados con un propósito, y no es una coincidencia que el día de hoy nosotros estemos recibiendo esta palabra. Amen. Dice, Él es antes de todas las cosas, el 17, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsiste aquí da a entender que se sostiene, se alimenta por medio de nuestro Señor Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, que quiere decir el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Él está sostenido todo. ¿En quién? En nuestro Señor Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí la parte paz significa de que es lo contrario de guerra, que Dios, no somos enemigos de Dios por medio de la sangre de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús. Lo que también es una alegoría de que por causa de ese sacrificio que fue consumado por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la ira de Dios, lo que Dios tenía en contra de toda la humanidad, por un momento está apaciguado, está calmado, está contento. El Dios el Padre está agradado, mas eso no significa que nos da derecho legal para vivir en pecado. Eso no es una razón y un motivo para ignorar la ley de Dios. Eso no nos lleva a ignorar la ley de Dios. Y vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os habéis reconciliado. La reconciliación viene por medio de nuestro Señor Jesús en su cuerpo, de su carne, por medio, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de Él. Vean conmigo, santos y sin manchas. Santos y sin mancha. Irrepresibles. Irrepresibles. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, y de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Note, hablamos de un misterio. Digan conmigo, hablamos de un misterio. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, hablamos de una palabra que estaba sellada y oculta. Digan conmigo, sellada y oculta. Sellada y oculta. No. Él escribió la visión y escribió las palabras que se le fueron habladas en esa visión. Mas él mismo escribe, si ustedes se recuerdan, y dijo que él no entendió lo que había escuchado. Pero ahora nosotros sabemos de qué está hablando, ¿sí o no? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Ustedes saben de qué Dios, nuestro Señor, estaba hablando en esa visión a Daniel? Estaba hablando de este misterio que se ha sido revelado a nosotros, los santos, para que entendamos, para que comprendamos cuál es su voluntad. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Digan conmigo, Amén. la esperanza de gloria. Digan conmigo, riquezas. Riquezas. Esas riquezas se manifiestan por el conocimiento de Dios, no solamente en llenarnos el cerebro y tener una cabezota grandotota llena de conocimiento, sino eso impacta toda nuestra vida, todo nuestro entorno, todo a nuestro alrededor. Nosotros por medio de Cristo Jesús somos sanados, somos liberados y somos prosperados y tenemos acceso a la gloria eterna de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, hay quienes no han recibido la revelación de la prosperidad. Hay quienes no han recibido la revelación de la sanidad. Hay quienes no han recibido la revelación de la palabra de Dios y hasta el día de hoy están sujetos a la letra y no pueden superar lo que dice la letra, porque la palabra, la letra, tiene que ser revelada por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, nosotros no hay manera, no hay razón de que nosotros estemos estancados como en un estanque si nosotros estamos fluyendo con el río de Dios. Amén. Hoy nosotros vivimos en el río de Dios y la palabra de Dios está siendo revelada por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Aquí habla, versículo 28, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Acompáñenme un momentito al capítulo 2 de ahí de Colosenses. ¿Están conmigo? Amén. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha
sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Los colosenses nunca habían visto el rostro de Pablo. Ellos están incluidos ahí. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y aquí en esta parte de la Escritura no está diciendo que si tú fuiste encontrado como pecador, sigue viviendo en pecado. Eso no es lo que dice. Aquí lo que está diciendo es que así, con la misma fe, con el mismo amor, con la misma devoción con la que tú recibiste a Cristo Jesús, ahora sé un imitador de Cristo. Sé un discípulo de Cristo. Sé un ejemplo de una vida cristiana, de una vida en santidad, de una vida en obediencia, de una persona que alaba, que adora, que exalta, que glorifica el nombre de Dios, que camina conociendo de que Dios es real y verdadero y que Él es el Todopoderoso, que nos amó por medio de Cristo Jesús y que ha enviado a su Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando. Eso encierra una gran plenitud del conocimiento de Cristo. Como tú lo recibiste, ahora no está diciendo sigue viviendo en la vida pecaminosa que vivías. No es, ahora sigue avanzando a ser imitador de Cristo. Eso es lo que está enseñando la Escritura. Porque aquí no está traducida bien esa parte. Dice, note lo que dice el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Dice en Pablo, Lucas, Juan, Marcos o en Perito de los Palotes, como decía una maestra que tenía por ahí. No. Él está hablando que nosotros seamos edificados en Él por medio de la palabra de Él. El otro día escuché un video por ahí de los que ponen en las redes sociales, que casi me tiro a llorar de escuchar tantas cosas que están hablando. Todo lo que, y dice que es evangelio puro. Ahora, si no fuera el puro evangelio, ¿cómo estaría la cosa? Si usted cuando va a comprar leche pura, usted sabe que la leche, agarra de la tapita roja esa que no está rebajada y sabe una leche deliciosa. Y cuando esa leche te la tomas, asegúrate que te va a engordar, te va a dar los nutrientes, los beneficios que tiene la leche, porque no es una leche adulterada, no está rebajada. ¿Cuántos saben que hay 1%, 2% y la de la tapa roja es la leche 100%? Y esa, yo tomaba bastante leche de esa porque yo quería subir de peso, yo era flaquito. Y mi esposa me reveló ese secreto y comencé a darle en la mañana y en la noche antes de dormir. Me tomaba yo un vaso y comencé a subir. Porque la leche tiene esa capacidad para, sobre todo todas las hormonas que le ponen ahora, ¿no? Para que crezcan bien rápido. Ahora lo que estoy batallando es con perder de peso, Ya me vi que en los videos me veo más gordo, pero yo no estoy así de gordo. ¿Cuántos saben esa verdad? Entonces, si esas personas están hablando de un evangelio puro, estarían hablando de una revelación verdadera de la palabra de Dios, no ir en contra de la palabra de Dios, y están criticando todo lo que habla de sanidad. Ellos dicen que no, que eso no es cierto. Todo lo que habla de prosperidad, que eso no es cierto. Entonces me daban ganas de escribirle una lista así grandotota de entonces cuál es el evangelio que ustedes predican. El evangelio de la pobreza, el evangelio de la enfermedad, el evangelio de los que se van a ir al infierno. A mí se me hace que ese no es un evangelio, porque el evangelio significa buena noticia.
Entonces no es un evangelio. Ellos mismos están hablando de la palabra y no conocen lo que está revelado, escrito en la palabra de Dios, que se ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. No podemos creer a cualquier persona que nos dice que es el evangelio solamente porque tiene la Biblia en la mano. Esa es una verdad. Entonces, nosotros tenemos que estar arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe. Aquí confirmados en la fe está hablando que tengamos la seguridad y la certeza de que sí estamos creyendo a la verdad de la palabra de Dios, de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y al Espíritu Santo que se nos ha sido revelado. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o no, y no según Cristo. Todo el mundo, dice, y no según Cristo. Note que todo lo que no va acompañado del poder de Dios, de la obra de Jesucristo en la carne, en su muerte, en su sangre, en su resurrección, en lo que Él ya nos proveyó, no es el evangelio. Porque hay mucha psicología en la iglesia. Hay muchas enseñanzas que no te van a llevar a vivir una vida eterna. Porque si esa enseñanza que te habla de la gracia, pero te dice que tú puedes seguir viviendo en pecado, apartado, separado de Dios, y que no tienes que congregarte, que tú ya no tienes que hacer nada más, esa persona es un enviado de Satanás, y lo que no quiere es que tú camines en santidad, que camines en obediencia. Lo que está en contra de la alabanza, de la adoración, de la oración, de la exaltación, del servicio a Dios, de la adoración a Dios, de el hablar y manifestar lo sobrenatural de Dios por medio de sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, predicar el evangelio del reino, el Espíritu Santo. Eso es que es un evangelio de Satanás, que no quiere que tú crezcas y madures para que manifiestes lo que Dios está llamando y esperando que tú hagas. Los seguidores de Cristo son los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo fueron llenos del Espíritu Santo igual que Cristo y manifestaron los milagros y las mismas señales que manifestó Cristo. Si no siguieron caminando sobre las aguas, si no multiplicaron los panes y los peces, pero sanaron a los enfermos y siguieron predicando el evangelio del reino llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Tomen en cuenta esa verdad. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Entienda aquí, antes la circuncisión en la carne, de acuerdo a la ley, era que tenías que cortar el prepucio del pene, del hombre. No necesitan entender qué cosa es eso. Okay. Lo que tienen que entender es que antes había algo que había que cortar en la carne. Hoy, esa circuncisión en la carne es la persona del Espíritu Santo en nosotros, que es el único que nos empodera y nos capacita para no vivir en los deseos de la carne. Él es el único. Él es el único que nos va a ayudar a no vivir en el error y en los deseos de la carne. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Esa circuncisión, esa es la circuncisión de Cristo. Sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder que lo levantó de los muertos. ¿Cuál es el poder que lo levantó de los muertos a Jesús? No fue el bautizo de la inmersión en agua. Fue el poder del Espíritu Santo que habitaba en él el que lo resucitó de los muertos.
Ese es el poder del que está hablando. Esa es la circuncisión que hemos recibido. Y por eso entendemos y comprendemos y alineamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. Lo que está diciendo, ustedes no habían pasado por la incircuncisión, o por la circuncisión, perdón. Ellos eran incircuncisos. Mas siendo incircuncisos, lo que quiere decir, ustedes no vivían de acuerdo al pacto de Abraham. Ustedes no vivían de acuerdo a la ley de Moisés, establecida por Dios, claro está. Ustedes no vivían así, pero aún estando ustedes en la incircuncisión de la carne, Dios les dio vida. Juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados, anulando la carta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, ustedes quieren saber cuál es la carta, se me sale lo boricua, lo cubano, la carta, pues chino. Pero bueno, esa carta es la carta de decretos, que es el acta. El acta es una carta, es una acta, es un decreto, es una lista. Esas son las maldiciones de la ley. Esas están ahí, en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir para que ustedes las lean. Deuteronomio 27. Y quizá vamos a terminar con esto el día de hoy. Aunque hay muchísimo más, yo los invito a que lean y estudien el libro de Colosenses. Esta es una carta donde se predica el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, donde estas personas nunca habían visto a Jesús, nunca habían visto a Pablo, y Pablo les está enviando esta carta para predicarles el verdadero evangelio, porque había quienes estaban distorsionando el evangelio y queriéndolos apartar de la verdad de Cristo. Esta es la carta, esta es una buena noticia. ¿Están conmigo en Deuteronomio 27? Aquí comienza en el capítulo 15, Deuteronomio 27, en el capítulo 15 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá: cancelado. Digan conmigo: cancelado. Cancelado. Eso ya está cancelado. Esa fue el acta de decretos que se canceló. Porque ahora no quiere decir que, como ya está cancelado, ahora sí yo voy a ir a hacer muñequitos y poner muñequitos en mi casa y adorarlos y pedirles beneficios como si ellos fueran Dios. Porque claro está que ya conocemos la verdad y que eso no es lo que Dios quiere. Entonces, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo: cancelado está. ¿Lo están leyendo conmigo? Yes. Versículo 16, digan conmigo: cancelado. Cancelado. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dijera todo el pueblo: cancelado. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: cancelado. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo: cancelado. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, y por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: cancelado. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: eso también está cancelado. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: cancelado. Ahora no quiere decir que ustedes van a ir a hacer todo lo que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Para que no salga: oye, mira, ese dice que ahora sí ya lo puedes hacer porque está cancelado. No, eso no es lo que estoy diciendo.
Esas son las maldiciones que nuestro Señor Jesucristo, había una carta, un acta establecida donde los saduceos, fariseos, los judíos veían haciendo a alguien maldito, piedra, leña, a colgarlo, a matarlo. Eso era lo que estaba sucediendo aquí. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, cancelado. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, cancelado. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, también está cancelado. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, también está cancelado. Mas sin embargo, esta parte de aquí no está cancelada. Esto está alineado, lo que sigue en el capítulo 28, si ustedes me quieren acompañar ahí. Esto sí está alineado a poner fielmente atención a la palabra de Dios, a la escritura. Porque si se recuerdan que ya leímos, Jesucristo dijo, no vine a abrogar la ley, yo no vine a anularla, yo vine para que se cumpla todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Hay bendiciones. Y todas las bendiciones en Cristo son en el sí y en el amén. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Nota que cuando tú oyes, escuchas, pones atención, pones en práctica, pones en obra, ejercitas la fe en la palabra de Dios. ¿Dios qué está diciendo que va a hacer? Exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, no, eso es prosperidad. ¿Sí o no es prosperidad? Dios lo que te está diciendo es, yo te voy a prosperar, Dios te va a exaltar. Dice, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo. ¿Quién dice? Tú en el campo. ¿Tú? ¿Quién? Quien estás poniendo atención y estás siendo obediente a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, tus rebaños, de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten en contra de ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tus manos, y bendecirá y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuanto guardares sus mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Noten, aquí en esta parte, cuando Dios les habla, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos y mis caminos son más altos que los vuestros. Dios habla a un pueblo esas palabras porque ellos no estaban alineados a la palabra que él estaba hablando, ya se habían desviado por el deseo de su propio corazón y por sus propios pensamientos. Pero mientras nosotros nos mantengamos fieles a la palabra de Dios, nosotros seremos prosperados, nosotros seremos bendecidos. Y puedes decir conmigo, mi camino, dígalo, mi camino es el camino de Dios. Mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Porque tú amas y anhelas lo que Dios ama. Y anhelas y deseas conocerlo como Él conoce todas las cosas. Eso es lo que trae la revelación. Que tú perseveres en su palabra, que tú perseveres en su verdad. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. ¿Estás dando cuenta? Cuando tú verdaderamente te alineas a lo que es la verdad y la palabra de Dios, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Ahora para esto, ellos iban
a entrar a la tierra prometida. Ahora nosotros estamos dispersos por todas las naciones de la tierra. Para nosotros las bendiciones son que a donde quiera que nosotros ponemos la planta de nuestros pies, esa tierra es nuestra. Ahí pongan los pies en la tierra para que se asegure de que está aquí. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda, digan conmigo, toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Note, eso es, digan conmigo, eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Caballero, déjame decirte. Está hablando de que Él abrirá el tesoro del cielo. Hoy, nosotros por medio de creer a la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, usted ata y desata. En la vida, cierta y verdaderamente, la vida está en el poder de nuestra lengua, en el poder de nuestros labios. Y todo lo que nosotros confesamos tiene el poder para manifestarse, porque cuando tú lo hablas con fe, creyendo que será hecho. Y será hecho, porque está en la palabra de Dios. Los que no lo hacen es porque dudan y no le creen a la palabra de Dios. Y lo que tienen es una religión hueca, vacía, que no se les ha sido revelada la verdad. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás por encima solamente. Digan conmigo, por encima solamente. Por encima solamente. Y no estarás por debajo, sino estarás por debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Note, otros dioses, otro que no es Jehová. Aquí acabamos de leer, en el libro de los Colosenses, que a Dios le plació, Él, Jehová, Dios, habitar en toda la plenitud de Él en Cristo Jesús. Son los mandamientos que nosotros tenemos. ¿De quién son? De Jesús. De Dios, de Jesús, de Dios el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para darnos esos mandamientos. Levanta tus manos ahí donde estás, te voy a bendecir en esta hora.